Estética Constituyentes, ubicado en Francia, 3066 de la ciudad de Santa Fe. Y en este caso, junto con la kinesióloga, con María José. ¿Cómo estás, José? Hola, Maxi, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. No, por favor. Y además, no tenemos la vedette, el aparato aquí, porque se está utilizando, una de tus pacientes lo está utilizando, pero me gustaría que nos comentes sobre aquello que no conocen, como pasó en mi caso, que somos ignorantes, ¿qué es la criolipólisis? ¿Y para qué sirve el procedimiento? La criolipólisis es un equipo que lo que hace más que nada es reducir adiposidad localizada mediante el congelamiento de adipocitos. Los adipocitos son células grasas que están en el tejido o que forman el tejido adiposo, y mediante este procedimiento lo que se hace es colocar el equipo en zonas con pliegues mayor a 2 centímetros. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque no es para cualquier persona. O sea, tiene que tener en la zona de tratar un pliegue de 2 centímetros en adelante, y mediante este procedimiento de congelamiento se produce una apoptosis celular o muerte de adipocito. Eso, ¿para quién está recomendado? Digo, ¿quién es? ¿Para los que son gorditos? ¿Para qué lugar? ¿Dónde tendríamos grasa localizada en algún lugar en particular? ¿Para qué? ¿Cómo sería? Está recomendado para aquellas personas que deseen reducir la adiposidad localizada o grasa negra de esas zonas difíciles, donde por ahí el abdomen, los flancos, la zona de pantalón de montar. Para hombres y mujeres, a partir de los 20 años se puede realizar. Silvia, es una forma también de acelerar los procesos y atacar directamente en el punto en particular. Claro, ataca directamente. El mecanismo que utilizas es el congelamiento. Entonces, mediante ese congelamiento, a medida que van pasando las sesiones, siempre se recomienda entre 4 y 8 sesiones y se realizan una vez por mes. Lo bueno de esto es que el paciente puede hacer vida normal después, no hay ninguna recomendación específica, y sí tiene que ir acompañado obviamente de actividad física y alimentación, como todo. Eso te iba a decir, que no es que uno viene aquí, se pasa el aparato y que es como que ya está. Mágico. Claro, no. No es mágico, esto tiene que tener un seguimiento y una conciencia. Yo siempre les digo a mis pacientes que cuando deseen hacerse un tratamiento de este tipo, que tomen conciencia de que esto va a necesitar de otras cosas, como una actividad física, como la alimentación, cambiar algunos hábitos, ¿por qué no? Para lograr siempre más efectividad. Aquellos que no conocían sobre lo que es la criolipólisis, un tratamiento que no es invasivo. No es invasivo, no es doloroso, es un tratamiento que es súper cómodo para realizarlo. La sesión dura 20 minutos, rápido, no es algo que demora mucho tiempo, es eficaz, se ven muy buenos resultados, la verdad. Y está bueno porque tal vez uno puede ir y te puede decir, a ver, a mí me queda un poquito flajo los abdominales y también el flota. Y puedo hacerme en los dos lugares. Claro. En la misma sesión, tal vez, en vez de estar tal vez 15 a 20 minutos, estoy 40 o media hora. Depende de la cantidad de zonas. Sí, el equipo tiene 2 cabezales, entonces por zona se colocan siempre los 2 cabezales. Salvo alguna excepción, por ejemplo, en aquellos pacientes que por ahí tienen tronco muy corto, que me ha pasado. Y muy importante tener en cuenta los reparos anatómicos, ¿sí? Para no sobrepasarlos ni tocar el hueso. Eso es algo que es un detalle, pero es muy importante porque el frío quema. Claro. Entonces, se puede trabajar 2 zonas en la misma sesión totalmente, ¿sí? Por último, tanto para hombres como mujeres. Sí. Digo, no solamente para mujeres. No, ¿puedo todo. venir? ¿Me puedo anotar para la próxima? Sí, por supuesto. Estás invitado a probarlo, vas a ver que es fantástico. Y además es interesante eso, de probar cosas en el cual uno está trabajando su cuerpo y tal vez no nos damos cuenta que se está trabajando. No, por supuesto. Lo bueno de estas tecnologías es que es como te decía recién, es rápido, es indoloro, no es invasivo. Entonces, te diría que uno viene con placer y con ganas de seguir realizándolo. José, gracias por estos minutos y además, bueno, recomendarte a vos, porque además de los equipos, sos kinesióloga, le das el complemento, recién decía el tema de los huesos, que hace que
que no solamente cuidar la salud a través de los aparatos, sino las recomendaciones de lo que hay que hacer, cómo poner los aparatos. Es importante eso para que cuando uno venga a hacer este tipo de cosas y aquellas personas que no conocen sobre el aparato lo puedan hacer, ¿no? No, y que tengan confianza y que están en manos de profesionales. Eso es lo que un poco recalcamos siempre, porque ya te digo, todo tratamiento estético, no solo la criolipólisis, requiere de un cuidado del paciente y del equipo que es muy importante, porque todo tratamiento tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones. Por eso te decía un poco esto de los reparos anatómicos a tener en cuenta, como incluso el ombligo, por ejemplo. El ombligo nunca hay que succionarlo, digamos, nunca tiene que estar dentro de la campana de succión porque puede generar problemas después. Gracias, María José. No, gracias a vos, Maxi. Además hasta con tips y recomendaciones. No, obvio, para por que las supuesto. personas que lo hacen en otro lado sepan esto. No, que vengan, Y que lo cualquier comprueben. cosa estamos para disipar dudas. Gracias, José. No, gracias a vos. Con María José charlando aquí en lo que es el Centro Constituyentes, ubicado en Francia, 3066 de la ciudad de Santa Fe, para que se contacten, se comuniquen y puedan saber y además conocer lo que son los beneficios de la criolipólisis aquí en el Centro Constituyentes. Lo recomiendo.